Estamos en este segmento Mates y Noticias, de lo cual tiene mucho que ver el mate perfecto, ¿eh? Claro que sí, porque hoy tenemos un invitado especial, pero ya es como si fuera de la casa, Andrés. Martín Gómez del Mate Perfecto. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Hola, Buenos Martín, días, buen gracias, día. ¿Cómo gracias. andás? Muy bien, súper. Bien ahí. Bien. Queríamos Muy bien. aprovechar, Martín, en el marco de... Vamos por ahí, si se ve mate perfecto, te vamos a invitar con un mate. Dale, Silvi. Sí, Silvia a esta altura la tiene dominada, ¿o no? Seguro. no la tengo, mira, no tanto, no te creas. No, pero va. La cuestión, Martín, es que queríamos aprovechar el contexto del 9 de julio, Declaración de la Independencia, del 1816, por supuesto, para hacer un poco de historia. Porque este hábito que tenemos tan encarnado en nuestro día a día tiene una historia por detrás y querríamos acercarnos a ella en ese marco de principios del siglo XIX. Sí, interesantísimo lo que pasó alrededor del mate en esa época. De hecho, yo siempre digo que mientras celebrábamos o estábamos trabajando para la independencia en la Argentina, no éramos independientes respecto del suministro de yerba mate. Elemento, ¿cómo no éramos independientes? El tema es, en breve es así. Con la salida de los jesuitas, Sí. en 1767, se fue, digamos, de la Argentina, por decirlo de alguna forma, lo que era incipientemente la Argentina, toda la producción de yerba mate. Porque los jesuitas se llevaron con ellos todo el secreto productivo que habían desarrollado con los guaraníes, y lo que ocurrió es que empezamos a ser dependientes de Paraguay para lo que era la yerba mate. La yerba mate de Argentina mayoritariamente empezó a venir de Paraguay. Empezó un periodo llamado extractivista y empezó a venir de ahí y... Bueno, vamos. Primera evaluación del mate. Fíjate las Silvi. manos. No, esta yerba despalada es buenísima. No la pruebo. No, me encanta pez despalada a la mañana. Viene muy bien, ¿eh? Lo que decía es, lo que termina ocurriendo es que por más de casi 100 años, además, casi 150 años, Argentina no tuvo producción de yerba mate. Desde 1780 hasta 1920, que la primera compañía argentina empezó a hacer producción extensiva de yerba mate. Y fue una O compañía sea, en de todo el Rosario. siglo XIX no tuvimos producción de yerba. No, o sea, tuvimos, pero era extractivista. O sea, lo que hacían era, iban a la selva, sacaban los bosques nativos, o sea, extraían la yerba mate de los bosques nativos, pero no había plantaciones de yerba mate. Claro. Bien. Y dependimos de Paraguay y después de Brasil. De hecho, si vos ves las yerbas de la Argentina de esa época, decía yerba paraguaya. Digamos, Cruz de Malta, que fue una de las primeras compañías, venía de Brasil, de capitales brasileros, explotado en Brasil y en Paraguay, y venía de Argentina. ¿Y qué pasó que se empezó a producir yerba acá en Argentina? ¿Cuándo fue? Los jesuitas, cuando se fueron, se llevaron el secreto de cómo se germinaba la semilla. Y ustedes, el botánico de Buenos Aires, que lo hizo Carlos Tais, sí. que Carlos Tais es lo más conocido por el botánico de Buenos Aires, pero en realidad la mayor contribución que tuvo Carlos Tais es descubrir cómo se germinaba la semilla del yerba mate. O sea que gracias a Carlos Tay tenemos yerba de producción Más nacional. o menos, sí, así es. Imagínate con el costo que está ahora todo lo internacional, no hubiésemos Imagínate, podido muy- tomar más muy mate. bien, porque Silvia, Bueno, imagínate. aprobado, Muy bien, Martín. Aprobé, aprobado. tomá, viste, no me tenías confianza. para vos, Lía. claro, Muchas gracias. No, Así no que solo fue yo, un todos acá periodo- atrás vos vieras las caras que hacían Sí, atrás de yo la me di cámara. cuenta, pero Fue un ignoré. periodo interesantísimo. Y mirá que se tomaba mucha yerba mate, porque la Argentina, bueno, la yerba mate es una de estas costumbres, vos lo dijiste al comienzo, que ha cruzado todas las clases sociales, y en la Argentina en ese momento, en el 1800, se tomaba en todos lados. Los congresales de Tucumán que firmaron la Declaración de la Independencia, ¿tomaban mate? Sí. Tomaban. Lo que no hay es registro de eso, porque hubo todo un periodo donde el mate no estaba, no era muy glamoroso, digámoslo así, Claro. pero se tomaba mucho. De hecho, en las tertulias, por ejemplo, las tertulias, entre ellas donde se crea el himno nacional, lo único que había, o lo que había como bebidas, era chocolate y yerba mate. O sea, chocolate y mate, digamos. Y sí es cierto que los congresales, mientras van viajando, lo único que encontraban en las postas era o locro o algún guiso y mate. O sea, y de ahí sale la famosa frase, el mate del estribo. Cuando los que paraban en las postas se estaban por ir, ni bien se subieron al caballo, es decir, en el último momento que ponían el pie en el estribo, le daban el mate. De ahí sale, de esa época más o menos, es la idea, la frase esta, el mate del estribo, que es el último mate
antes que te vayas. ¿Y se acompañaba con algún tipo de alimento, con algo o no? ¿Se tomaba el mate solo y se Siempre el disfrutaba mate se solo? maridó con alguna cosa y de hecho ya en aquel momento era más sofisticado el tipo de consumo de yerba mate que el que tenemos hoy. O sea, hoy está muy sofisticado porque la modernización y se ha expandido mucho el mate, pero te diría, había mucho consumo de yerba mate o de mate con alguna cosa. Por ejemplo, lo que hoy es con coco o con canela. O peperina en Córdoba. No lo sé, pero supongo que sí, digamos. O sea, el mate era cotidiano, era una cosa diaria. Y yo imagino que a lo mejor al principio, con nuestra corriente cultural migratoria también de Europa, el hábito de consumo del té debe haber sido predominante, a lo mejor, y ha ido conviviendo el té con el mate. Y fue ganando terreno el mate. Los jesuitas cuando se encuentran con la yerba mate, te estoy hablando en 1600, digamos, inicialmente se resisten a las costumbres de la yerba mate, porque consideraban que los indios, que tenían que estar haciendo diversas quehaceres en las misiones, recordemos dos cosas de las misiones. La primera, se manejaban desde Córdoba. Sí. Lo segundo es que en las misiones no es que había 25 padres jesuitas en una misión, había 2. Y el resto eran todos guaraníes que tenían un sistema bastante democrático de gobierno. Pero aún así, los jesuitas les direccionaban la productividad, digámoslo, de las misiones y creían que la yerba mate o el mate, el consumo, los hacía haraganes. Y se dieron cuenta rápido que en realidad era al revés. Cuando dejaron de consumir mates, rendían menos, digamos. Así que cuando lo adoptan los jesuitas, ahí voy a tu pregunta, lo adoptan a través del tema del té, más que a través de la yerba mate. De hecho, en Europa, la yerba mate cuando recién empieza a llegar, se llamaba té de los jesuitas. Mirá vos. Bueno, mirá. Ese era el nombre que se le daba, digamos, a la yerba mate. No era yerba mate. Y se enviaba hacia Europa. Se enviaba a Europa, claro. Mirá. Bueno, lo mismo que, vamos a irnos un poquito de la yerba mate, pero digamos, en Europa se usaron muchísimos, por ejemplo, violines producidos en la Argentina o en las misiones, digamos, tanto de Argentina o Paraguay y Brasil, por las reducciones jesuitas. Por las reducciones jesuitas. Bueno, y la pava que se utilizaba era esa que vos trajiste en el primer programa que tuvimos, ¿puede ser? La pava fue, exactamente, ahí habíamos hablado de esto, que iba mudando la pava, digamos, como que le íbamos cambiando de dónde estaba el asa, cómo estaba la tapa, exacto. Sí. Ahí Mirá también. vos, entonces al principio de que surge Argentina en 1816, que en realidad después la independencia se concreta con el triunfo en la guerra de la independencia, teníamos dependencia de la producción de yerba de Paraguay y Brasil. Y recién en 1920 empezamos a tener más autoabastecimiento. Los primeros yerbatales los planta Martins, que es el nombre de un pueblo, de un barrio de Rosario, ¿sí? que era un inmigrante suizo, que es el creador de yerba mate La Hoja. La fábrica, digamos, la envasadora y el centro de distribución estaba en Rosario, en lo que hoy es el barrio Martins. Él fue el primero que empezó a producir yerba mate, primero en Paraguay y después por directiva de Roca, lleva la producción de yerba mate a la Argentina y empezamos a producir yerba mate en el campo, digámoslo así, en más o menos 1920. Bueno, la verdad la historia que nos estás contando es sumamente interesante, menos mal que se empezó a producir acá en Argentina porque comprar yerba en el exterior no hubiésemos podido tomar mate. Sí, se hubiera vuelto muy costoso. Y la última, Martín, en la producción en esto de las provincias del litoral argentino, ¿no? Donde ahí se produce principalmente la yerba, ¿tiene que ver por una cuestión geográfica, por esta cuestión de la tradición de la herencia jesuita y de la herencia también guaraní? Tiene que ver por cuestiones que se llaman de terroir o, digamos, o del ambiente que hay. La yerba mate requiere ciertas condiciones respecto del suelo, pero también respecto del clima, respecto del régimen de lluvias, etc. Y el ámbito natural de la yerba mate es la selva paranaense. No quiere decir que no pueda haber un árbol de yerba mate en otro lado. De hecho, en Buenos Aires, en el Botánico, hay uno, por ejemplo. Pero va a haber un árbol como que está en Buenos Aires en este momento y es un árbol escuálido, muy chiquitito, no se termina de desarrollar. Entonces, productivamente, el lugar es ese. Tal es así que uno de los mayores consumidores que hay en el mundo de yerba mate, el que se asocia al mate, es Uruguay, y Uruguay no tiene producción propia. La yerba que nosotros, las tan conocidas hierbas de uruguayas, son de Brasil, se hacen en Brasil, no se hacen en Uruguay. Okay. Martín, por último, estabas haciendo y brindando cursos de sommelier de yerba, ¿no? Muy Esa bueno es la eso. invitación que quiere hacer Martín. Sí, contanos Sí, de qué se trata. bueno, con Marco Francisca arrancamos un proyecto acá en Córdoba que se llama Academia de Sommelierí,
y ya hace 2 semanas que estamos arrancando los cursos de sommelier en general y hoy en particular arrancamos con un grupo de más o menos 10 personas, sommelier de yerba mate. La verdad que estoy feliz. Digamos, yo creo que no hay cosa más linda que ¿Cómo uno compartir. se puede anotar para participar del curso de Eso. sommelier? Nos buscan en Instagram, Academia de Sommelierí. Academia de Sommelierí. Bien Muy ahí, bien, bien muy ahí bueno, estamos. muy bueno ese curso. Bueno, está gracias, bueno. Martín. No, Súper a ustedes, interesante. a ustedes. Muchas Sigan gracias, también gracias, arroba periodista. el mate perfecto, arroba el mate perfecto. Sigan en las redes, sobre todo en Instagram, que genera muy buen contenido.